Gracias. Gracias damos a Dios por su bondad, por su misericordia y por la oportunidad que me da hoy de compartir con ustedes. Bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Karina de Chami, bueno, sí, de Chami. Estoy felizmente casada con este señor que ustedes ven ahí. Tenemos 2 hijos, soy enfermera también. Y bueno, para gloria de Dios he nacido en un hogar cristiano. Mis padres me formaron en un ambiente cristiano, pero eso no iba a garantizar de que mi fe pues permaneciera en el tiempo. Creo que depende de cada uno de nosotros el que esa palabra que es sembrada pueda permanecer. Entonces, los que no me ven normalmente por aquí los domingos es porque estoy atendiendo a sus queridos pequeños en el área de niños, en la cual estoy sirviendo desde que fundamos la iglesia, ¿no? Y qué bueno, porque se han ido sumando. Esto es publicidad. Todos aquellos que tienen ese don hermoso para atender a los niños, les estamos esperando en Vida Kids, porque realmente es un área donde aprendemos nosotros. Verdaderamente esos niños tienen una gracia especial para mostrarnos a Dios con sus vidas, con su forma de ser, con sus enseñanzas. Pero bueno, voy a cerrar ahí porque este no es el tema. Pero realmente es muy, muy interesante el poder sembrar esa palabra y creo que el tema de hoy va muy apegado a esto. Si usted se va de aquí con algo puntual en su mente y en su corazón, mire que yo me voy tranquila y feliz de que eso haya sido así. Porque realmente el propósito de este mensaje es que podamos aprender a escoger el tipo de alimento que enriquece nuestro espíritu. Y también comencemos a detectar o digamos, a desechar aquel tipo de alimento, digamos que de comida chatarra, que no nos favorece. ¿Ok? Entonces hay dos cosas aquí que yo quiero que usted se lleve bien puntual en su mente, en su corazón. Si lo logro al final del servicio, preguntarle a Isaac qué aprendió, mire que yo digo, el Señor me usó. Él sabe por qué se lo digo. Pero bueno, aprovechando que estoy hablando de Isaac, voy a hablar de mi querido Ian. Ustedes lo conocen, algunos saben, que tiene 4 años. Y ese niño, no sé por qué, allá está. Ese niño, usted le da el desayuno y a la hora o a las 2 horas, él está abriendo la nevera porque tiene hambre. Nani sabe porque cuando llega a su casa, igual manera, él abre la nevera y revisa porque él tiene hambre. Y eso pasa, digamos, como unas 5 veces al día, más o menos. Incluso después de haber comido. Entonces, él siempre tiene, como sabes, esa hambre que no está saciada. Y también le pasa a Isaac, le pasa a otros chicos, que yo sé que la mayoría de los hombres siempre tiene como muchas ganas de comer. No sé por qué. Ajá, Meili dice que Daniel también. Entonces es como un poco común en los hombres esa hambre que no es saciada. Yo creo que Samuel tiene cara de que también. Bien, entonces pasa de que, como le pasa a Ian, o sea, él ya comió, pero él va a la nevera, abre, busca y si no consigue, él va con alguien, por lo general va con su abuela, y le pregunta, ¿tienes un dulcito? Y le hace así con la carita. Entonces, él está buscando como saciar algo que siente, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros nos pasa. Tenemos un hambre o alguna necesidad en nuestro ser que necesita ser saciada, pero a veces no sabemos de qué. Y quiero leerles en Mateo 4, capítulo 4, aquí lo tenemos en pantalla. Les voy a decir algo, esas láminas me las hizo mi esposo, porque él estaba más feliz que yo de que yo estuviera aquí parada. Y yo les decía en el primer servicio, yo me sentía como que iba a presentar la tesis, pues. O sea, yo, ¿sabes? Preparando el mensaje, tal, y ahí mi esposo haciendo las láminas, gracias, amor. Sin ti no hubiera sido igual. En Mateo 4 nos dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, creo que aquí nos está dejando bastante claro
que hay un alimento físico, por así decirlo, y hay un alimento espiritual. Hay un alimento físico que es saciado de pan, porque aquí lo dice, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí rápidamente podemos comenzar a entender lo que quiero transmitirles. El hecho de que nuestro ser tenga una constante necesidad una constante necesidad de ser saciado de algo, es porque aquí dice que la palabra que sale de la boca de Dios es de la cual nos hará vivir. Amén. Entonces, quería comentarles algo, no sé, de los que tienen redes sociales. Yo anoche, antes de acostarme, yo puse una encuestica. Voy a revisar aquí rapidito, me permiten que voy a abrir el teléfono para ver cómo va. Porque yo dije, vamos a ver si es que son solo ideas mías o si realmente esto pasa, digamos, como común. Y yo puse una pregunta allí que dice, ¿te ha pasado que tienes ganas de comer algo y no sabes de qué? Entonces, mis opciones eran, sí, siempre. No, yo no sufro de eso. O a veces pasa. Y bueno, déjenme decirles que el 44% respondió, sí, siempre. O sea, hay una cantidad de personas que tienen hambre y no saben de qué. Y hay un 56% que a veces les pasa. Entonces es como común. Imagínense, o sea, tengo 0% de respuesta en el ítem donde dice, no, yo no sufro de eso. Entonces ustedes están o en los que siempre les pasa o en los que les pasa a veces. Y por eso el título de este mensaje, vamos a ver si me ponen la lámina hermosa de mi esposo, dice, ¿hambre de qué? Es el título del mensaje. Porque, miren, ahí está esa mujer frente al refrigerador, ¿hambre de qué? ¿Qué me provoca en este momento? Y quiero que hoy ustedes comiencen a internalizar esto. ¿De qué estás teniendo hambre continuamente? ¿Qué es lo que despierta en ti cada día una necesidad de búsqueda de algo? Y yo les voy aquí a definir rápidamente, porque esta vez me dejaron menos tiempo, lo que es el hambre. Dice, es una sensación física o incómoda causada por consumo insuficiente de energía alimentaria. Y según la RAE, es ganas y necesidad de comer. Entonces, tener hambre es una sensación incómoda, ¿verdad que sí? Yo creo que ya ahorita a las 12:30 esa sensación comienza como a hacerse presente en nosotros. Y es una necesidad de comer, así de simple. Entonces, ahora les pregunto, ¿qué es comer? Alguien que me diga qué es comer. Saciar el hambre, exactamente. Es ingerir algo que te sacia el hambre. Pero ¿qué es lo que está pasando en nosotros últimamente? ¿Y por qué yo hoy quiero hablarles de esto? El comer, y aquí tengo una señora, que creo que puede avalar un poco lo que voy a decir. Y si después ustedes tienen un poquito más de interés acerca de comer y de comer sano, la buscan a ella. El hecho de que nosotros podamos escoger lo que queremos comer es bastante interesante, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, con Ian, él siempre quiere algo, ¿verdad? Como les estaba diciendo, y nos estaba pasando que estábamos haciendo esa hambre que sí con un trululú, imagínense el poco de azúcar que tiene eso, con una gomita, con una galletita, con una cosa, porque él quiere saciarse, ¿no? Y entonces eso de alguna manera es algo rápido que yo saco de allí, se lo entrego, se lo come y se quedó quieto. Pero ¿qué pasa? Esto no lo está nutriendo. Esto no está saciando esa necesidad de un alimento que pueda nutrirlo. Hemos optado, en la medida de lo posible, de no tener ese tipo de cosas, sino más bien fruticas. Que si fresa, que si durazno, una que otra cosita que más bien pueda saciarlo, pero que realmente tenga un provecho para él. Entonces, nosotros podemos escoger qué tipo de alimentos vamos a consumir. Y por lo general, cuando tenemos hambre,
Y, por ejemplo, les digo, nosotros los domingos, que somos los últimos que nos vamos, estamos, bueno, pues, con el hambre a mil, y si no dejamos nada preparado, ay, señor, eso es peor. Entonces, créanme, por más que uno quiera comer saludable, si alguien te atraviesa en el pasillo un pedazo de pizza o un pedazo de torta o una hamburguesa de ayer, créeme que me la voy a comer porque tengo hambre y necesito saciar el hambre. Entonces, el hecho de tener un hambre nos va a siempre impulsar a comer lo que tengamos a la mano. Y es bastante, digamos, interesante porque pasa mucho, digamos, con la comida rápida. Como les decía, uno está apurado, no le ha dado tiempo de comer. ¿Qué es lo primero que hace? Comes en la calle. Y por lo general nosotros no buscamos sitios donde vendan comida vegana, ¿verdad que no? No buscamos sitios donde vendan comida libre de grasas. No, nosotros nos vamos para la más grasienta, para la que huele más a fritanga, para esa comida que es sabrosa, vamos a decir la verdad, es sabrosa. Pero que lastimosamente no es la más recomendable. Ese tipo de alimentos, voy aquí a explicárselo un poquito rápido, según estudios, no crean que es que yo se los estoy diciendo para que dejen de comerla. Y como les dije, la nutricionista ¿cómo se dice? En proceso, ella lo puede decir mejor que yo, trae una serie de consecuencias todo este tipo de comidas. Miren, trae obesidad, trae diabetes, trae enfermedades cardiovasculares, trae carencias nutricionales. Miren esto, trae mal humor, fatiga, falta de memoria, y en un 51% de las personas son más propensos a sufrir depresión. Entonces, el hecho de no saber alimentarnos causa en nosotros un montón de cosas que no nos están haciendo bien y no nos damos cuenta porque lo queremos de manera instantánea o de manera inmediata. Aparte de esto, el hecho de nosotros comer comida chatarra o comida de la calle trae otro tipo de consecuencias y realmente puede pasar en la casa también, porque si tú no lavas bien los alimentos, si tú no tratas de ser bastante cuidadoso, por supuesto que se van a colar el tipo de parásitos que vengan allí. Pero por lo general, si tú te vas a comer, digamos, una hamburguesa de la 27 con 22, es esa, ¿no? ¿Saben dónde es, verdad? Los que se están riendo saben dónde es y seguramente han comido ahí. Yo, de verdad, yo les voy a decir, y no con esto que, ay, no, la perfecta, pero de verdad jamás me he sentado allí, porque me imagino en el pote donde lavan el cuchillito, el trapito y todas las cosas que lavan todo allí, yo me imagino esos pocos bichitos nadando, ahí haciendo de las suyas, para que luego nosotros las consumamos así de fácil. Entonces, imagínense, no solamente trae algún tipo de enfermedad, sino que también traen parásitos a nuestro cuerpo. Y realmente esto está, digamos, ya es obvio para todos. O sea, el que me diga que no sabe que ese tipo de alimentos trae este tipo de parásitos o bacterias, me está mintiendo. Realmente usted sabe que cuando se está sentando allí, usted se está sometiendo a un gran riesgo de poder tener que desparasitarse pronto. Entonces, este tipo de parásitos, y voy a hablar aquí un poquito más científicamente, traen muchísimas consecuencias a nuestra vida. Por ejemplo, ellos se alojan, la mayoría de los parásitos se alojan en el intestino y comienzan entonces a absorber todos los nutrientes que nosotros estamos consumiendo en los alimentos. Por más que usted diga, no, ya, hasta aquí, yo no voy a comer más esa comida chatarra porque de verdad me está haciendo daño, pero no decides desintoxicar tu intestino, de igual manera ya están allí, ya te están haciendo daño y por más que empieces a comer comida saludable, ellos van a desviar todo el tipo de nutrición que puedas tener a través de la comida saludable. Quiero que me entiendan lo que les estoy tratando de decir. O sea, el no alimentarte trae como consecuencia una serie de consecuencias, el no alimentarte no, si te alimentas mal. Si te alimentas mal, ese tipo de cosas van a hacer que no puedas absorber los nutrientes necesarios. Entonces, ahora ustedes dirán, ¿por qué Karina me está echando el cuento? ¿Será que es que está promocionando a Olga?
Realmente no. Como les dije, si ustedes quieren una consulta, la buscan. Eso no está paga la publicidad. Pero, ¿cómo vamos a nosotros entonces a trasladar eso a nuestra vida espiritual? Quiero que lean conmigo el Salmo 42, verso 1. Ok, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Así como nuestro estómago normalmente nos hace saber cuando tenemos hambre, usted sabe el sonido que causa su estómago cuando tiene hambre, ¿verdad? Y realmente a veces cuando es mucha el hambre suena de una manera que hasta otros pueden escuchar. Y en este versículo, él dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él está diciendo que tiene siempre una necesidad de Dios, que está anhelando llenarse de Dios. Y por eso el título del mensaje es ¿hambre de qué? A diario. ¿Quiénes tienen la bendición de comer aquí 3 veces al día? La mayoría, ¿verdad? Algunos porque hacen dieta y prefieren no comer o están haciendo las dietas esas, el ayuno intermitente que está de moda. Bueno, hay un poco de cosas ahí, pero realmente, por lo general, nosotros no pasamos un día sin por lo menos hacer una comida al día. Entonces, aquí la pregunta es, cuando tú estás consciente de que tu cuerpo necesita la comida, ¿verdad? Física, ¿por qué no te haces consciente de que tu cuerpo también necesita el alimento espiritual? Nos levantamos, de una vez montamos café, vamos y hacemos desayuno, y a veces ni siquiera hemos tenido el primer alimento espiritual del día. Nos sucede constantemente. O puede pasar el mediodía y ni siquiera por allá un versículo de la Biblia hemos leído. Pasa la noche, cenamos, a veces hasta merendamos, porque somos así. Merendamos algo en la tarde, cenamos y hemos comido durante todo el día. Pero se nos pasa por alto el alimento espiritual. Y cuando aquí el salmista habla, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía, es porque siempre hay una necesidad de Dios. Cuando nosotros estamos acostumbrados o hacemos de esto un ejercicio, el consumir la palabra, el llenarnos de su palabra, el conocer lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, eso va a hacer que sintamos más hambre de Él. Porque de lo contrario, créanme, usted si no ha probado un alimento, no le va a provocar. O sea, imagínense, a ver, ¿qué no he comido yo? Algo rápido que caviar, por ejemplo. Nunca he comido caviar. Y yo no les puedo decir, ay, me provoca como un caviar para el almuerzo. O sea, yo no les puedo decir algo que me está provocando o que tengo hambre de eso si no lo he consumido antes. Entonces es bastante difícil el poder decir que quiero llenarme de Dios o que mi alma está sedienta de Dios cuando aún no he tenido esa conversación, esa comida espiritual. Y entonces pasa de que nosotros, cuando tenemos esa hambre espiritual, porque créanme, todos los seres humanos hemos nacido con una necesidad de Dios, porque así fuimos creados, todos. Y el hecho de que alguien no conozca a Dios no quiere decir que no va a sentir esa necesidad. Va a intentar llenarla con cualquier otra cosa y ustedes lo pueden ver, cantidad de personas haciendo cosas hasta impensables. Porque tal vez ya no es el dinero, tal vez ya no es la fama, tal vez ya no es sus amistades, las relaciones. O sea, siempre están buscando llenar eso que falta en sus vidas con algo y nunca pueden ser saciados. A diferencia de aquellos que conocemos a Dios y hemos comenzado a digerir lo que dice su palabra, vamos a saber que allí podemos encontrar alimento espiritual. Y nuestro Dios es tan maravilloso y tan sabio que nos dejó esta palabra no para que usted la lea y sea, digamos, un teólogo o un reconocido, digamos,
sí, un estudioso de la palabra que está por allí dando conferencias de cuándo la palabra se hizo, que cuántos libros tiene. No, eso es bueno saberlo. Pero realmente el propósito de que esta palabra fue hecha es para darnos a conocer ese pan de vida que es Jesús, es el que da aliento a nuestro corazón. Entonces realmente cuando nosotros estamos conscientes de eso, no podemos dejar pasar hambre a nuestro espíritu, ¿no creen? Resulta que cuando nosotros comenzamos entonces a saciar, digamos así, el hambre que tenemos de Dios con cosas, digamos ya prefabricadas, o vamos a llamarla chatarra espiritual, para que me entiendan de lo que les estaba hablando al principio. Cuando comenzamos entonces a consumir esa chatarra espiritual, esas cosas que son instantáneas. Por ejemplo, yo les hablaba en el primer servicio, es muy común ahorita que usted abra, si tiene redes sociales, abra el Instagram o el Twitter o en YouTube o en cualquier red social, usted puede abrirlo y puede ver personas dando un devocional diario, la dosis diaria, las cápsulas de hoy, o sea, hay infinidad de personas dando, digamos, palabras. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No quiere decir que usted no los va a escuchar más, por favor, no me malinterprete. Lo que les estoy tratando de decir es que eso es algo que conseguimos, ¿verdad?, de forma instantánea y de manera rápida, que puede satisfacer en un momento nuestra necesidad, pero no va a nutrir nuestro espíritu porque no ha sido una palabra revelada en nuestra propia vida. Esa palabra fue revelada a esa persona en su intimidad con Dios, en su tiempo con Dios, la aplicó y quiso comunicarla, y eso está bien. Pero el alimento que verdaderamente va a nutrir tu espíritu es aquel el que tú te sirves a la mesa cada día y lo consumes para llenar tu corazón. Y creo que realmente nosotros estamos en un tiempo donde es muy fácil consumir comida chatarra. Créanme que es súper abrumante más bien la cantidad de personas que están constantemente colocando y poniendo, y es para nosotros tentador. Ay, bueno, voy a hacer devocional, y pan, y ponen el video del hombre hablando, y tal, y ya, Señor, oro, gracias por esta palabra. Pero así como la comida chatarra te da una saciedad instantánea, pero no te nutre, de igual manera sucede con esto. Porque como les digo, no estás siendo tú mismo el que prepara ese alimento, el que lo consume, el que lo digiere. Yo les ponía un ejemplo en el primer servicio y a algunos les dio asco, pero se los voy a volver a decir para ver si a ustedes también les da asco. Ustedes han visto en documentales o si han logrado ver eso en vivo, los pajaritos bebés, como no pueden salir del nido, ellos son alimentados por sus padres en el mismo nido. Pero ¿qué pasa? Este tipo de alimento que ellos consiguen, digamos, vamos a decirle a la mamá pájaro, pues. La mamá pájaro va, busca lo que le va a dar a sus pajaritos, se come eso, se lo lleva, y cuando llega, yo dije en el primer servicio, dije lo vomita, pero alguien me corrigió y me dijo, lo regurgita, y es verdad, lo regurgita. Lo regurgita dentro de la boquita, digamos, del piquito del pajarito. Y yo creo, o así, las caras me dan risa, yo creo que cuando hacemos este tipo de cosas, espiritualmente hablando, es porque nos estamos dejando que otro digiera la palabra de Dios y la regurgite sobre nosotros. Entonces nos estamos comiendo una comida que ya está masticada, una comida que ya está saboreada y no realmente, y hasta digerida, porque debe tener en sus glándulas salivales algún tipo de sustancia que hace que esa comida se digiera. Entonces, estamos nosotros ahí como los pajaritos, hambrientos, porque créanme, como les dije al principio, tenemos esa necesidad espiritual y estamos allí esperando con la boca abierta que alguien nos regurgite alimento espiritual. Y créanme, que Dios no quiere esto para nosotros. Lo que Dios quiere es que podamos sentarnos a la mesa día tras día y disfrutar de un gran banquete espiritual. Amén.
Cuando comemos ese tipo de alimentos, y no solamente en el área espiritual, no estoy diciendo que usted de ahora en adelante no va a escuchar a nadie, no va a escuchar ningún podcast, no va a escuchar ningún entrenamiento, o sea, no les estoy diciendo esto, pero enfocándonos en el área espiritual, verdaderamente el único plato que va a saciar nuestro ser es la palabra de Dios. Únicamente, es todo, ese es el único plato que va a saciar. Pero pasa que podemos comenzar entonces por nuestro trabajo, por nuestro ambiente laboral, por las personas que nos rodean, comenzamos a digerir otro tipo de cosas y alimentos a través de esas personas. Comenzamos a escuchar las conversaciones, comenzamos a escuchar canciones, que no importa, el Señor me santifica, pero créanme, hay un subconsciente que está absorbiendo todo ese alimento espiritual. Entonces, también podemos encontrar que hay ciertos parásitos espirituales y debemos estar muy pendientes de todo esto porque nuestra vida espiritual, como les decía al principio, si estamos llenos de parásitos, no vamos a poder absorber lo que realmente está nutriendo nuestro corazón. Entonces, si usted viene y se ha comido toda esa chatarra durante el día, se ha llenado de cosas, digamos, que no están verdaderamente alimentando su espíritu, sino que están alimentando su mente, se está llenando de parásitos. Y hay una palabra, a ver si está allí, ahí está, en griego, que digamos es la raíz de la palabra parásito, y dice pareistuo, bueno, así. Pareistuo. Y eso significa entrar encubierto. Cuando nosotros consumimos este tipo de parásitos, créanme que no los vemos. Así como usted no ve en la lechuguita de la hamburguesa o del perro caliente que se come en la 21, no ve el parásito allí, así nosotros nos consumimos y nos digerimos este tipo de parásitos espirituales que no permiten que nosotros podamos entonces absorber eso que verdaderamente la sana doctrina y el sano alimento que Dios quiere dar a nuestros corazones. Entonces es muy importante que tengamos nuestra mente y nuestro corazón abierto para poder discernir entonces qué tipo de alimento vamos a consumir. Ahí hay algunos ejemplos de parásitos espirituales, dice conformismo, miedo, ego, idolatría, chisme, envidia, avaricia, religiosidad, engaño, hipocresía y bueno, ustedes sabrán qué otras cosas. Todo ese tipo de cosas que nos bombardean día tras día alrededor y de las personas que están también ahí con nosotros, nos están llenando de parásitos espirituales que no permiten entonces que podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto, por supuesto, va a traer una serie de síntomas, como por ejemplo, falta de interés, flojera, pereza para ejercitar las disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia y el congregarse. Entonces, así como en lo físico, esos parásitos comienzan a hacer estragos en nosotros, a nivel espiritual, esos parásitos también nos adormecen, crean en nosotros falta de interés por la palabra de Dios, crean en nosotros digamos, esa flojera, por así, esa anemia, exacto, le podemos poner anemia, esas ganas de no hacerlo. Entonces, es bastante complicado cuando nosotros no nos hemos dado cuenta que nos hemos llenado de parásitos y decimos, ¿y ahora por qué será que no me provoca ni orar? O ni siquiera se te pasa por la mente tomarte un tiempo, abrir la Biblia y leer una porción de la palabra de Dios. Sabes que tienes una necesidad de algo, pero simplemente no puedes ir a la fuente porque estás lleno de otras cosas. Y aquí Dios nos hace una advertencia con respecto a esto. En 2 Corintios 7, versículo 1, nos dice algo bastante claro. Miren lo que aquí dice. Purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo. Aquí ellos saben que hay cosas que contaminan nuestro cuerpo físico. Y el espíritu. Como les hablaba, hay cosas que nos dañan físicamente, pero también hay cosas que nos dañan espiritualmente. Y nos está dando
una orden, dice, purifiquémonos de todo lo que contamina. ¿Para qué? Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es lo que les decía, si nosotros estamos llenos de cosas que no permitan que la palabra se haga viva en nosotros, no se va a poder completar la obra. No se va a poder completar en nosotros la obra de santificación, que es a lo cual hemos sido llamados. Entonces, realmente es bastante profundo el hecho de que nosotros comencemos a discernir qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que está alimentando nuestro corazón. Entonces, digamos, ¿cuál es esa comida espiritual? Saludable, ya se los he venido diciendo varias veces. Pero resulta que esa comida nos da un poquito como de flojera, porque una comida saludable tarda mucho más tiempo en prepararse, ¿verdad que sí? No es lo mismo llegar, tener un pancito en la casa, meterle ahí lo que tengas y comértelo y sacias. Pero cuando quieres comer verdaderamente algo que te nutra, que te sacie, que te llene, lleva bastante tiempo. Y si tienes una dieta especial, por supuesto que va a ser muchísimo más laborioso. Entonces, ese alimento espiritual saludable que nosotros necesitamos requiere de nuestro trabajo. Requiere de que nosotros nos tomemos el tiempo de sentarnos, de escudriñar la palabra, de poder digerir nosotros mismos lo que Dios quiere decirnos para que pueda alimentarlo. Porque de lo contrario, no va a haber ningún efecto en nosotros. Ahora, ¿qué tipo de alimento o digamos que qué tipo de alimento espiritual nosotros podemos consumir? Aquí les voy a decir lo que debe, digamos, contener o las características que debería contener. A ver, dice, nos satisface interiormente. Cuando usted se empieza a llenar de la palabra y de la presencia de Dios, eso lo va a hacer sentir satisfecho. Nos va a fortalecer para la vida cristiana. Y esto es bastante importante porque comentaba en el servicio anterior, cuando estamos en el día de la prueba, cuando estamos en el día malo, que no nos provoca ni siquiera abrir la Biblia, lo que va a traer a nosotros fortaleza es esas reservas que tengamos. Es lo que ya consumiste exactamente, y eso te va a poder entonces alimentar y nutrir cuando estamos, digamos, en un ayuno. Porque, ¿qué pasa? Si tú lo que has consumido es comida chatarra, créeme que cuando necesites una palabra de parte de Dios que nunca has leído, no va a salir de ninguna parte. No vas a conseguir ese nutriente para poder enfrentar el día de la angustia, el día malo. Decíamos en la canción, sí, amén, tu palabra se cumple. Y es así, amén. Pero ¿cómo vamos a saber qué palabra se va a cumplir en nuestra vida si ni siquiera estamos interesados en conocerla? Entonces cantamos, sí, amén, tu palabra se cumple, pero ¿qué palabra se va a cumplir? Entonces, ¿qué te va a alimentar en esos tiempos difíciles? ¿Qué es lo que te va a alimentar? Si estás consumiendo comida chatarra, que de paso ni siquiera sea espiritual, créeme que te vamos a conseguir tirado en el piso. Desnutrido, espiritualmente hablando. Pero si te has dado la oportunidad de escudriñar su palabra, de alimentarte de él, cuando estés en esos tiempos de angustia, su presencia va a saciar tu alma. Amén. Amén. Hay unas ventajas, y ya quiero ir concluyendo con esto, que nosotros encontramos cuando comenzamos a consumir esta palabra. Tenemos en capítulo 6 de Juan, voy a hablarles brevemente de lo que allí estaba sucediendo. Jesús acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Si no lo sabe, es porque no ha leído la Biblia. Está registrado allí en el capítulo 6 de Juan, creo que antes, pero en este momento Jesús comienza a hacerles referencia
acerca de ese milagro que él hizo, porque resulta que él acababa de darse unos discursos muy buenos, la gente estaba allí alimentándose de lo que Jesús hablaba, pero pasó el tiempo, la gente no tenía cómo devolverse a casa y comenzaron a tener hambre, hambre física. Y bueno, Jesús haciendo manifiesto su poder, de solamente 2 panes y 5 peces, 5 panes y 2 peces, logró alimentar a más de 5,000 personas. Y bueno, pasó esto y la gente, bueno, quedó asombrada de que esto haya sucedido. Jesús se retira con sus discípulos, pero resulta que él se retira y la gente lo sigue persiguiendo. Y Jesús les dice, así de forma, ¿sabes?, irónica y hasta molesto, ustedes me persiguen es por el milagro de la comida, ¿verdad? Ellos estaban buscando nuevamente ser saciados físicamente, porque sabían que el día anterior había multiplicado toda la comida, seguramente ya tenían hambre otra vez, y estaban buscando a Jesús para que volviera a hacer eso. Y él les dice, pero es que ustedes no han entendido que realmente el alimento que yo les doy es para vida eterna. Y aquí en el versículo 27 dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Entonces él está diciendo, trabajen, pero no por la comida que es perecedera. O sea, ellos, como les dije, estaban buscando otra vez comer y bueno, si no nos va a tocar ir a trabajar. Pero él está diciendo, trabajen por la comida que no es perecedera. Todos nosotros aquí sabemos en Venezuela que uno trabaja es para comer, ¿verdad que sí? Lastimosamente, queda como, digamos, como muy poco, ¿verdad? De ese dinero que tenemos para hacer otras cosas. Cuando Dios bendice y multiplica, gloria a Dios. Y cuando no sucede, pues también damos gloria a Dios. Pero miren lo que dice acá, trabajen por la comida, pero por la que no es perecedera. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados verdaderamente en trabajar, en que nuestra vida se alimente de esta comida, nos está diciendo que es una comida que no es perecedera, es una comida que perdura, es una comida, es una palabra, es un alimento que siempre va a estar vivo en nuestros corazones. Amén. La otra ventaja, viene del cielo y da vida. Juan 6:33 dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y Jesús estaba haciendo referencia a sí mismo. Él hablando de que el pan de Dios, él encarnado, el Dios encarnado, era el que había bajado del cielo para dar vida al mundo. Entonces, otra de las ventajas es que esa palabra o ese alimento viene directamente del cielo y es para darnos vida. Amén. Al comer de ella, serás saciado. Eso en Juan 6:35 dice. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Amén. Entonces, cuando tienes hambre de qué, puedes alimentarte del pan de vida. Y mira lo que dice aquí. Nunca más vas a pasar hambre. Amén. Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, ese alimento, digamos, o esa fuente verdadera de alimento para el alma. Y fue a través de su Hijo Jesús. Está allí para nosotros. Es el pan para nuestra alma. Y el que se alimenta de él, pues nunca va a tener hambre. Leí una frase que decía, cuando nos saciamos de Dios, cuando nos alimentamos de Dios podemos saciarnos, pero Él nos permite no estar saciados para seguir buscándole a Él. Entonces esto va a ser una constante en nuestra vida. Vamos a sentir una plenitud y una llenura de Él, pero siempre vamos a querer más. Amén. Cuando nos alimentamos, digamos, correctamente, no lo vamos a decir, pero va a haber evidencia de nosotros.
Voy a volver a comentar acerca del meme, pero se me olvida cómo es que dice el meme. Cuando, ajá, por ejemplo, hay un meme ahorita como que dice, cuando tenga dinero, no diré nada, pero habrá evidencia o habrá señales, es el asunto. Entonces, algo así sucede con nosotros. Nosotros nos vamos a andar por ahí diciendo, ay, sí, yo me alimenté hoy del Señor y yo tal. No, eso va a suceder y se va a mostrar en nuestras vidas. Va a haber evidencia de que nuestra vida está siendo alimentada de Él. Y esto se va a reflejar de la siguiente manera. Va a haber amor y deseo por la palabra de Dios. Los que les decía al principio, si ustedes se alimentan de Él, van a querer más. Y siempre va a haber ese deseo y esa necesidad de buscarlo. Por ejemplo, algún plato que ustedes no hayan probado, alguna comida. Por ejemplo, ¿qué puedo decir yo? Hay unas comidas mexicanas bastante extrañas. Hay una que me llama bastante la atención y ellos cocinan las hojas del cactus. No sé cómo se llama ese plato, pero ellos vienen y preparan una salsa y pican realmente nopales, ¿cierto? La hoja de nopal. Y yo no puedo decir que yo tengo hambre de eso, porque jamás lo he probado. Entonces, ¿cómo yo les voy a decir? No, es que ahorita para el almuerzo me provocan unos nopales en salsa. No les puedo decir porque no lo he probado. Entonces, esto pasa cuando nosotros estamos siendo llenos de la presencia de Dios, vamos a querer más. Pero si no lo hemos saboreado, si no lo hemos probado, no vamos a poder decir que queremos más. Nos vamos a tener un interés por pasar tiempo en intimidad con Él. Y por último, vamos a tener un deseo de tener comunión con otros creyentes. Porque cuando sabemos que hay otras personas que comparten, digamos, ese tipo de alimentación que nosotros nos nutre, vamos a querer estar con ellos. Lo que les decía, digamos, a mitad de enseñanza, cuando nos llenamos de otras cosas, ¿verdad?, que producen en nosotros esa falta de interés, ese no querer hacerlo, por supuesto, al no buscar la presencia de Dios, ni siquiera nos va a provocar venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que en la congregación, y puedo decir que en esta congregación, la presencia de Dios se mueve en medio nuestro. Y vamos a querer estar allí porque nuestra alma anhela estar en la presencia de Dios. Y cuando estamos hambrientos de Dios, Él siempre va a ser el centro de nuestra vida. Lo cantábamos ahora y realmente mi oración cuando estábamos cantando esta frase, cuando decimos el centro de mi vida eres tú, cuando anhelamos verdaderamente que el centro de nuestra vida sea Él, esa hambre siempre va a estar presente, esa hambre por Él va a estar presente. Pero no solamente el hambre, sino que también la saciedad que viene de Él va a ser dada a nuestras vidas. Amén. Quiero cerrar con este versículo, creo que ustedes lo han oído. Apocalipsis 3:20 dice, mire que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Cuando alguien está, digamos, hambriento, o sea, tiene ganas de comerse algo, y alguien toca la puerta y trae una comida bien sabrosa. Dígame si es de esas que hace Sheila. Dios mío, son demasiado buenas, de verdad que sí. Y realmente este tipo de analogía quiero hacerlo porque nosotros podemos decidir, ay, ahí está Sheila tocando, ¿será que le hago? No, pero es que no sé, y si se queda mucho rato, es que yo tengo que hacer otra cosa y si le abro la puerta. Entonces es una decisión. Ahí viene ella con una comida bien deliciosa y bien preparada. Yo puedo decidir abrir la puerta y que entre o dejar que se canse de tocar y se vaya. Y así es el Señor con nosotros, todos los días, todos los días. Él está a la puerta preparando para nosotros un delicioso banquete y está en nuestra decisión el poder abrir esa puerta,
dejar que Él entre. Y miren lo hermoso que dice, no es que te va a dejar la comida ahí, no. No es un delivery, exactamente. Él se va a sentar con nosotros para comer con nosotros. Y lo más bonito de esto es que vamos a comer de Él. Él va a traer su presencia a nuestras vidas y vamos a comer con Él y Él con nosotros. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Lo único que podemos dar es adoración y agradecimiento. Por eso dice que voy a cenar con Él y Él conmigo, porque va a ser algo mutuo. Usted no se va a sentar allí solamente a querer comerse. No, va a ser un intercambio que va a nutrir su mente, va a nutrir su corazón y que también va a adorar y va a glorificar a nuestro Dios. Amén. Espero de verdad que el Señor haya hablado a sus vidas. Y así como a mí me ha hecho este llamado a buscar su presencia para poder ser saciada, porque créanme que hay demasiadas cosas que quieren saciarnos momentáneamente, pero eso no es un alimento que perdura. Y quiero que cerremos este tiempo poniendo nuestro corazón, nuestros pensamientos en manos de nuestro Padre. Y si eres de esas personas que tal vez no ha tenido últimamente un rico banquete en la presencia de Dios, pues hoy puedas comenzar a decidir, a buscar ese alimento que sacia el alma. Pero si eres de los que ya lo está haciendo, te invito a seguir disfrutando de esos banquetes diarios cada día. Que no te quedes con lo que consumiste ayer, porque el ayer ya pasó. El alimento lo necesitamos día tras día, y una comida renovada, una comida que transforma y una comida que pueda ser compartida para otros. Porque cuando nosotros tenemos un alimento delicioso, cuando nosotros tenemos en abundancia algo, queremos compartirlo, ¿verdad que sí? Entonces, si estamos siendo saciados de Él, va a haber una abundancia de Dios en nuestras vidas que vamos a querer compartir. Y creo que de eso se trata. El que podamos entonces aprender a escoger ese alimento que va a nutrir nuestra alma, a desechar los que no sirven, pero cuando estemos llenos podamos compartir lo que ya Él nos ha dado. Amén.